Es una clase un poquito larga, pero es bien importante, bien interesante, porque ese es uno de los temas que muy poco se tocan en las presentaciones, ¿no es cierto? Vamos a ver, vamos a empezar por los temas básicos, por los conceptos básicos. A ver, primeramente vamos a empezar por el párrafo final. Esto es importantísimo, importantísimo. ¿Qué es lo que se ha logrado con el sistema de inmunizaciones a nivel mundial a lo largo de tantos años desde que ha empezado todo esto, ¿no? La época vacuna, ¿no? El sistema de inmunizaciones es una intervención, o sea, es un procedimiento altamente efectivo, o sea, costo efectivo. Quiere decir que ha logrado salvar miles y millones de vidas en todo el mundo, cuyo objetivo es el control y potencial eliminación de enfermedades inmunoprevenibles para mejorar la salud de la población, ¿no? Por ejemplo, los análisis que siempre se ha hecho al respecto es que contando todas las medidas que se han podido tomar para salvar vidas en el mundo, la que está en segundo lugar, que ha logrado más salvar vidas a nivel mundial es justamente las inmunizaciones o vacunaciones, ¿no? Y en primer lugar siempre va a estar el lograr el agua potable a nivel de todos los pueblos del mundo, ¿no? Entonces, con el agua potable se ha logrado, en primer lugar, salvar, digamos, todas estas vidas, la mortalidad se ha reducido enormemente, y en segundo lugar estaría como medida especial las inmunizaciones. O sea, es mucho más efectivo para reducir la tasa de mortalidad e inclusive que los antibióticos, ¿no? O que cualquier otro tratamiento que exista en medicina. La vacunación es una de las más importantes, ¿no? Y inclusive lo que ya se sabe es que se ha logrado efectivamente erradicar muchas enfermedades a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Ustedes saben que una de las enfermedades que causaba mucha mortalidad era la viruela, ¿no? Ustedes no han sido testigos de eso, ¿no? Pero eso hasta hace unos 50, 60 años existía viruela, ¿no? Y eso ha causado muchas muertes en todo el mundo, en países pobres y en países ricos igualmente, ¿no? Y este sistema de vacunación es una de las metas que ha logrado y de las cuales se siente muy orgulloso, podemos sentirnos muy orgullosos en la comunidad médica, es que se ha logrado erradicar por completo la viruela, ¿no? Y en algunos países, como en las Américas, ¿no? Que ustedes saben también que el concepto es que la vacunación en las Américas es una de las más completas, es una de las que ha logrado los mejores objetivos a nivel mundial, inclusive más y mucho mejor que en países desarrollados de Europa, ¿no? O sea que es importante que ese concepto lo tengamos bien claro. O sea, la vacunación en las Américas es un ejemplo a nivel mundial actualmente. Y es lo que ha logrado también la erradicación de otras enfermedades hasta ahora, como por ejemplo la poliomielitis, ¿no es cierto? Y el sarampión. Lógicamente que todavía aparecen algunos casos, pero no son autóctonos, ¿no? Ese dato es importante que ustedes sepan, ¿no? Por ejemplo, la poliomielitis autóctona de América ya no hay. Si es que hay una polio, la han traído de otro continente, ¿no? O sea, migrantes que pueden traer casos de ese tipo, sí puede ocurrir, pero los casos autóctonos ya han sido erradicados. Casi lo mismo sucede con, digamos, con los casos de sarampión, que estamos ya bastante cerca a la erradicación en todas las Américas. Bueno, ¿cuál es el concepto, a ver, de vacuna? Para empezar, es un preparado de antígenos que es procedente de microorganismos, o sea, de agentes infecciosos, ¿no? Que son en general microbios, o sea, bacterias muertas o virus también, ¿no? Inactivados, cuya finalidad es la creación de anticuerpos, o sea, creación de inmunidad que reconozcan y ataquen la infección y por lo tanto produzcan la inmunidad del organismo. Ahora, fuera de esa inmunidad que pueda provocarse mediante el uso de estas vacunas, existe la inmunidad, la memoria inmunológica, que ese dato, por favor, ténganlo en cuenta, ¿no? Parte las ventajas, ¿no es cierto?, de los beneficios de las vacunaciones es que a través de la memoria inmunológica, estas
estos anticuerpos que han sido formados por la adición, por la administración de este antígeno que es la vacuna, va a hacer que nuestro sistema inmune recuerde a este germen durante muchos años y sin ponerse una vacuna adicional, vuelva a provocar inmunidad. O sea, es lo que se llama la memoria inmunológica, que es parte del beneficio de las vacunas. Desde hace muchas décadas se han ido desarrollando una serie de programas de inmunización, ¿no es cierto? A través de la OMS y la OPS, que es la Organización Panamericana de Salud, ¿no es cierto? Entonces, esta Organización Mundial de la Salud nos dice que con la única excepción de la depuración del agua, que es lo que les decía hace un rato, nada ha tenido mayor impacto en la salud mundial que la vacunación. Fíjense qué importante, ¿no? Hay un programa que ustedes ya conocen hace muchos años, pero que esto tuvo un inicio en el año 74. Fíjense, si hablamos un poquito de historia, en el año 74 recién apareció como lo que se llama el programa ampliado de inmunizaciones, porque hasta antes de ese año, las vacunas que se aplicaban a nivel mundial eran pocas, muy pocas. Eran menos de 20 vacunas que se aplicaban a los niños en esa época. Ahora son muchos más, ¿no? Muchas más vacunaciones. Entonces, ese programa ampliado de vacunas, de inmunizaciones, data de ese año, del año 1974, a través de la OMS y la OPS. Y ahora, a través de lo que se llama digamos, el programa rotatorio, ¿no es cierto? O el fondo rotatorio para la compra de las vacunas. También es importante que todos sepamos eso, ¿no? ¿Cómo se compran las vacunas? ¿Cómo se consiguen las vacunas? ¿La compra cada país por su parte, digamos, en forma separada? No. Existe lo que se llama el fondo rotatorio de la OPS. Entonces, eso, por favor, para que ustedes lo entiendan bien, que eso significa que es un mecanismo de cooperación de todos los países de las Américas. Eso data solamente de las Américas, ¿no? No es en el resto del mundo. A nivel, las Américas se han organizado, todos los países americanos se han organizado para establecer este mecanismo de compra, donde en forma solidaria y comprando en conjunto, o sea, todos los países compran en conjunto en un momento dado todas las vacunas que van a utilizar en todo el año. Entonces, esa vacuna le va a salir a un costo mínimo, a un costo mucho menor comprándolos así en grupo. Y segundo, inclusive pueden conseguir préstamos para esa compra de vacunas, porque los países tienen que pagar para las vacunas no son gratis, ¿no? A los habitantes del país no les cuesta, es gratuita, pero el país como Estado tiene que pagar la compra de esas vacunas. Entonces, como decíamos, le va a costar un costo mucho más bajo y segundo, que los préstamos que tengan que realizar para esa compra son sin intereses. O sea, fíjense cómo ese mecanismo es bastante útil para todos los países de las Américas para lograr comprar y conseguir estas vacunas para el programa ampliado de vacunación. La región de las Américas es la pionera en la generación de conocimientos y experiencias valiosas para la erradicación de muchas enfermedades como hasta ahora se han ido logrando, ¿no? Esta estrategia de erradicación ha sido uno de los principales vehículos para desarrollar o mejorar capacidades de vacunación y vigilancia en la región, sentando, como decir, las bases para el establecimiento de programas actuales como los que hay en este momento. Muchas conquistas, como las que hemos mencionado hace unos minutos, como por ejemplo la erradicación de la viruela y la poliomielitis, es importantísimo, ¿no? La viruela a nivel mundial, pero la poliomielitis todavía hay polio en algunos países del mundo. Miren, ¿ah? Todavía hay polio en algunos países del mundo, todavía hay sarampión en muchos países del mundo, inclusive en Estados Unidos hay sarampión, fíjense. Sin embargo, en Perú, prácticamente estas enfermedades han sido prácticamente erradicadas, la polio totalmente, y el sarampión cuando son migrantes, o sea, el sarampión autóctono de Perú no existe ya, ¿no? No existe ya, es importante saberlo, ¿no? Y esto, ¿cómo se ha logrado? A través de estos programas ampliados de inmunizaciones. No se olviden que uno de los requisitos principales para que estos programas funcionen
es la cobertura. La cobertura significa la población, el porcentaje de la población que reciba la vacunación de este tipo, ¿no? Y digamos, los países de las Américas son un ejemplo a nivel mundial. Ahí es donde nosotros le vamos a ganar a todos los países desarrollados de Europa. Nosotros estamos en primeros lugares en logro de coberturas inclusive, ¿no? Por ejemplo, nosotros llegamos a coberturas que pueden llegar inclusive hasta el 95%. En otros países de Europa no logran eso, por muchos motivos. Uno de ellos son los grupos antivacunas, que ya vamos a hablar en las diapositivas posteriores, que eso, digamos, han aparecido en Estados Unidos, han aparecido en Europa, ¿no es cierto? Y van creciendo. Felizmente que en nuestro país es muy poco ese tipo de movimientos, ¿no? Por eso que nuestros niveles de cobertura o de cumplimiento con las vacunas todavía sigue siendo bueno. Lo que ha sucedido, digamos, en los últimos años que nos retrasó en las vacunaciones, y ustedes sí son testigos, es nuestra pandemia, ¿no? La pandemia que tuvimos, ¿no es cierto? Esta pandemia ocasionó que aparecieran brechas, que aparecieran vacunaciones en grandes miles de niños que no pudieron ser vacunados en su momento. La ejecución de los programas de vacunación son equitativos y sostenibles. Ese es lo que tiene que lograr, ¿no? Esa es, digamos, la meta, digamos, de este programa ampliado de vacunaciones es eso, que la ejecución tiene que ser vacunas equitativas para todos, no para ricos solamente, sino para todo el mundo. La introducción de nuevas vacunas de importancia, el fortalecimiento y apoyo de los sistemas nacionales de vigilancia. Se tiene que haber vigilancia, vigilancia inmunológica, donde cada año hay un sistema que vaya viendo si se va cumpliendo, no se va cumpliendo, la cobertura ya bajó en alguna vacuna o no, y cuándo se puede recuperar. Todo esto forma parte de estos sistemas de fortalecimiento. Y el suministro oportuno de vacunas, obviamente, ¿no? Por eso decimos que existe este mecanismo de compra, de adquisiciones, que se llama el fondo rotatorio a nivel, digamos, de las Américas a través de la OPS, la que libera este tipo de mecanismo y permite que nuestros países puedan adquirir a tiempo todas las vacunas y poder tenerlas disponibles para toda su población. La realización de evaluaciones periódicas de estos programas nacionales a cargo de un equipo internacional. ¿Cuáles serían las metas para futuro? La meta para futuro de este sistema de vacunación, de este programa de vacunación, de inmunización a nivel mundial, es lo siguiente, miren, es eliminar la rubiola y el síndrome de rubiola congénita. Segundo, alcanzar y mantener el 95% de cobertura para todas las vacunas. Eso es lo ideal. En nuestro país se ha ido logrando a través de muchos años esta cobertura y la falla que tuvimos solamente, como dijimos, es la brecha que apareció en la pandemia que tuvimos en estos últimos años, ¿no? Del 2019 para adelante. Mantener la erradicación de la poliomielitis y la eliminación del sarampión. Ya está erradicada la polio, pero puede reaparecer porque hay polio en Europa, hay polio en Asia, no se olviden, ¿no? Entonces, si nosotros nos descuidamos, va a volver a aparecer esta enfermedad terrible en las Américas. O sea, nosotros funcionamos, digamos, como un equipo aparte, todos los países de las Américas, tratando de mantener nuestros niveles de erradicación de enfermedades. Introducir vacunas nuevas y subutilizadas eficaces. Ahora, si hablamos de historia, ¿cierto? ¿Cómo apareció las vacunas? ¿Cómo aparecieron? ¿Quién fue el que inició esto, no? El que descubrió la primera vacuna fue el médico inglés Edward Jenner en 1798, fíjense hace cuántos años, ¿no? ¿Y qué fue lo que observó? Este médico observó que las personas que trabajaban en las granjas, en ese país, ¿no? Quedaban inmunizados frente al virus de la viruela si se les inoculaba el virus de la viruela de las vacas. Fíjense, ¿no? O sea que las vacas también sufren de viruela, ¿no? De una viruela especial.
Entonces, cuando estos manipuladores, los ordeñadores, por ejemplo, ¿no? De las vacas, esas personas que trabajaban en las granjas en aquella época y se encargaban de ordeñar las vacas todos los días, entonces ellos se terminaban contagiados de una viruela que le afectaba al ganado vacuno. Cuando estas personas eran infectadas con esta viruela de las vacas, quedaban inmunes ante el virus de la viruela humana. Y eso fue un descubrimiento enormemente interesante, ¿no? Entonces, este médico inglés se dio cuenta de tal cosa, entonces a partir de ahí empezó el interés hasta que logró que la aparición de esta primera vacuna, ¿no es cierto?, frente a la viruela. El sistema inmunológico ayuda a que su cuerpo luche contra los gérmenes mediante la producción de sustancias para combatirlos. Una vez que ya aparecen estos anticuerpos, ¿no es cierto?, digamos, circulantes, el sistema inmunológico va a recordar el enfrentamiento contra estos gérmenes y puede luchar con él nuevamente, ¿no es cierto?, lo que se llama ya la memoria inmunológica. Todos esos son los beneficios de recibir una vacuna. Las vacunas contienen gérmenes muertos o debilitados. O sea, una de dos. ¿No es cierto? Pueden ser bacterias o pueden ser virus. ¿No es cierto? Cuando son virus pueden ser inactivados, ¿no es cierto? O pueden ser atenuados. Y cuando son bacterias, también son bacterias muertas generalmente, ¿no es cierto? Cuando se le administra a una persona sana, esta vacuna desencadena una respuesta por el sistema inmunológico creando inmunidad. Antes, en la época prevacunas, fíjate, en la época prevacunas, estamos hablando de los siglos pasados, ¿no? O sea, las vacunas realmente son de los últimos siglos, nada más. Antes de los 1800 no existían vacunas, para nada, ¿no? Y la gente se moría cuando agarraba una neumonía, se morían así, como moscas, ¿no? Entonces, todo eso es importante recordar, tenerlo en cuenta, porque es parte de la historia. Entonces, decimos que antes de que aparecieran las vacunas en la historia, las personas solamente quedaban inmunes cuando contraían la enfermedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la persona contraía una enfermedad X, ya sea hepatitis, ya sea viruela, ya sea lo que sea, recién podía quedar inmune ante un nuevo contacto con ese germen, con esa bacteria o con ese virus, ¿no es cierto? Esa era la única manera de contraer inmunidad. Las inmunizaciones son, en cambio, son una manera más fácil y menos riesgosa. No tiene que pasar por la enfermedad necesariamente. Actualmente existen más de 30 vacunas en todo el mundo, disponibles para uso sistemático y no sistemático. Además, es importante recalcar que las inmunizaciones, hasta hace unos años, solamente los beneficiarios eran los niños, acuérdense, ¿no es cierto? Los niños. Las vacunas, la mayoría de las vacunas se ponían hasta los 4 años y punto. Ahora no, ha ido incrementándose el rango de edades. Inclusive hay vacunas de refuerzo para más edad, hay vacunas para púberes, ¿no es cierto? La vacuna del papiloma, del virus del papiloma humano, ¿no es cierto? Por ejemplo, es un ejemplo para los niños y niñas que ya están a los 9 años, entonces son los que reciben estas vacunas que son relativamente nuevas, y inclusive las vacunas para las personas adultas, ¿no? Personas de tercera edad, ¿no? Como la vacuna también de neumococo, por ejemplo, o vacunas influenza. Desde hace más de 50 años existen un grupo de personas que se ha ido incrementando en todo el mundo, que aparecieron en Europa, ¿no? Y que se les llama los grupos antivacunas, ¿no? Los grupos antivacunas lo que hacen es oponerse a las vacunaciones, aduciendo teorías conspirativas. ¿A qué se refiere con este término? Teorías conspirativas, ¿no? Se refiere a que la mayoría de estos grupos se basan en que los países se están poniendo de acuerdo para engañar a la población, ¿no es cierto? Ganar dinero de alguna manera y engañándonos, poniéndonos preparados que no nos van a beneficiar en nada, ¿no? Que no nos van a beneficiar en nada y que probablemente más bien a largo plazo nos causen daño. Entonces, esas son las teorías en que basan su decisión de oponerse a las vacunaciones.
¿no? No tienen, por supuesto, ni pies ni cabeza sus teorías, ¿no es cierto? En cambio, sí, eso, a pesar de ello, han ido creciendo estos grupos en todo el mundo. Fíjese, tanto así que, que esos grupos antivacunas son más frecuentes inclusive en países desarrollados, en Inglaterra, en Reino Unido, en Europa, en Francia, en todos los países desarrollados, estos grupos antivacunas están creciendo de manera importante y son los que echan a perder las coberturas de vacunación. Por eso que siguen apareciendo casos de enfermedades prevenibles en países donde no deberían haber, ¿no? A muchas personas se les ha pasado desapercibido debido a que no han conocido todos los problemas, ¿no? Y eso se refiere a la población joven, ¿no? Nos referimos a ustedes, por ejemplo, ¿no? Ustedes que no han, digamos, no han sido testigos, por decir, de casos de viruela. No han sido testigos porque eso ya no ha ocurrido en la época de ustedes. Entonces, cuando ustedes escuchan opiniones sobre grupos antivacuna, puede ser, puede ser que los impresionen, los impacten o algunos queden semi-convencidos de que tengan razón, ¿no? Pero no es así, ¿no? Uno tiene que haber vivido, ¿no es cierto? Nosotros, mi generación sí vivió esa época donde la gente se moría de viruela, los niños se morían de viruela, ¿no es cierto? Y eso después, mucho después aparecieron estas vacunas, ¿no es cierto? Y recién se logró que la tasa de mortalidad se redujera y se pudiera erradicar esta terrible enfermedad, como fue la viruela, ¿no? Entonces, esto es una verdad, está en la historia, y los grupos antivacunas, que la mayoría son grupos jóvenes, no van a poder oponerse a eso, no van a poder sustentarlo, porque ellos no pueden borrar todas esas evidencias que hay en la historia con respecto a la erradicación de estas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de países como Italia, fíjense, Alemania, Inglaterra, ¿no? Países increíblemente que son desarrollados, donde la gente es culta, sin embargo, las tasas de grupos antivacunas es bastante alta. Y las tasas de cobertura de vacunación son bajas, realmente, en todos esos países. Increíble, ¿no? Tratándose de países tan ricos que no les falta el dinero, sin embargo, no pueden cubrir, no pueden lograr adecuadas tasas de coberturas de vacunación. Estos grupos antivacunas han ido creciendo en todo el mundo, basándose en todos estos conceptos que hemos mencionado, ¿no? Ahora, ¿qué ocurrió en los últimos años? Ha sido hace más o menos 25 años atrás, donde ocurrió un evento lamentable, que fue publicado en la revista Lancet. Ustedes saben que la revista Lancet es una revista de mucho prestigio en Reino Unido, ¿no? Es una de las revistas más conocidas y de mayor respeto, ¿no es cierto?, de la comunidad médica. Sin embargo, esta revista publicó un artículo de un estudio de un médico británico llamado Andrew Wakefield o Wakefield. Este médico había hecho un estudio donde daba, digamos, existe una relación entre la vacuna triple viral y la vacuna SPR, sarampión, rubiola, papera, ¿no es cierto?, con el autismo, donde relacionaba la aplicación de la vacuna triple viral con la presentación de autismo. Y esta revista famosa lo publicó y causó un revuelo total en aquella época, ¿no? Que fue en el año 98, fíjense, hace no mucho tiempo. Estamos hablando de hace 28 años más o menos, ¿no? Ahora, esto finalmente se demostró que era un fraude. Fíjense, fue un fraude. La revista retiró el artículo, pero ya el daño ya estaba hecho, como se dice, ya había creado controversia, ya había creado dudas en todo el mundo, ¿no es cierto? Y esto causó mucho daño en las coberturas de vacunaciones y hizo que los grupos antivacuna aumentaran, se incrementaran en muchos países. El término de inmunidad, ¿a qué se refiere? La inmunidad se refiere a la observación muy antigua de que los individuos que han sufrido ciertas enfermedades transmisibles, o sea, infectocontagiosas, están exentos de volver a padecerlas.
Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que la persona que sufrió de sarampión ya no vuelve a padecerlo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Con la varicela no ocurre exactamente porque se han visto casos de segundo episodio de varicela, ¿no? Pero en la mayoría de las enfermedades infectocontagiosas virales las padecen una sola vez y ya no vuelve a repetirse. Entonces, esto es lo que llamamos inmunidad, ¿no? Inmunidad. La inmunidad puede dividirse en inmunidad activa natural, que es producida por la infección. Es decir, el que pasó la infección va a tener una inmunidad que se llama inmunidad activa natural, la que le brinda la enfermedad. Dos, una inmunidad que se activa artificial, que es la producida por la vacunación. Si vacunamos a un niño contra el sarampión, ese niño va a tener inmunidad, pero ya no va a ser la enfermedad. Entonces, inmunidad se llama artificial activa. Tenemos la inmunidad pasiva, que es como el paso transplacentario de anticuerpos de la madre al niño, ¿no es cierto? La mamá pasa una serie de anticuerpos por las enfermedades que ha tenido la mamá durante toda su vida y beneficia a su recién nacido o beneficia a su producto, digamos, a través del paso transplacentario, pero esos anticuerpos tienen un tiempo de acción, no es permanente, ¿no? Entonces, esa inmunidad pasiva natural es de corta duración. Y la pasiva artificial, producida por la transmedicación de gamma globulina, que también se usan en algunas enfermedades, ¿no? Se prefiere la utilización de vacunas para obtener una respuesta de larga duración, debido a que lo que nos da las gamma globulinas, que es lo que estamos mencionando, por ejemplo, con el caso del paso transplacentario, por decir, tienen una vida media de 17 a 24 días generalmente. El sistema inmunológico distingue lo propio de lo extraño. Fíjese el mecanismo, ¿no? Distingue lo propio de lo extraño. Desarrolla una respuesta inmune. Esta respuesta es específica contra el antígeno, solamente específico para el antígeno. Puede distinguir entre varios antígenos diferentes, creando respuestas relacionadas. Además, mantiene en la memoria el primer contacto y se mantiene la respuesta inmunológica, ¿no es cierto?, para cualquier otro contacto que haya sin necesidad, sin necesidad de que tenga que vacunarse de nuevo al paciente, ¿no? O sea, esta memoria inmunológica es una de las principales ventajas que tienen las inmunizaciones. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos, digamos, las vacunas tienen que ser inocuas y eficaces, ¿no? Eso es importantísimo. Tienen que ser inocuas, o sea, tienen que, en forma, digamos, teórica, ¿no? No debería causar ningún daño. Sabemos que todas las vacunas, todas las vacunaciones causan efectos adversos en la aplicación, pero fuera de eso, deben ser totalmente inocuas y la eficacia tiene que ser total. Dice, en este último caso es importante que la inmunidad se mantenga por periodos amplios de tiempo. Hay un ejemplo que siempre nosotros lo recordamos, que es lo referente a la vacuna para pertusis, o sea, para la tos convulsiva, que está dentro de la DPT y la DPT está incluida dentro de la pentavalente, como ustedes saben, ¿no es cierto? Bueno, esa vacuna, ese componente de vacuna para pertusis o tos convulsiva, tiene un tiempo de acción digamos, de inmunidad que logra de más o menos 8 a 10 años, ¿no? Entonces, fíjense bien, es un tiempo realmente corto. Es por ello que la tos convulsiva como enfermedad todavía no puede ser erradicada, porque la inmunidad que da la vacuna todavía no se ha logrado una vacuna que cause una inmunidad de por vida para esta enfermedad. Y esta enfermedad es bastante peligrosa, porque en realidad, a pesar de que en los jóvenes, en los adultos, si se infectan, no va a causar mortalidad. Pero si se infecta un neonato, si se infecta un lactante, sí es sumamente peligrosa y es causa de alta mortalidad en esa edad. O sea, ese es un ejemplo de vacunas que a pesar del tiempo, todavía no se ha logrado una inmunidad duradera para toda la vida, ¿no? Tenemos, para lograr esta meta, las vacunas actuales utilizan varios tipos de antígenos. Utilizan toxoides, como toxinas bacterianas,
conservan su antigenicidad perdiendo la toxicidad. Eso ocurre, por ejemplo, en la vacuna para difteria y para tétanos, ¿no es cierto? Donde lo que se usa es la toxina de la bacteria, la toxina que se elimina, o mejor dicho, se va a eliminar su patogenicidad y se convierte en un toxoide. Las subunidades como el polisacario de neumococo y hemófilos influenza, ustedes saben que ahora existe lo que se llama las vacunas conjugadas. Las vacunas conjugadas significa que, como por ejemplo la vacuna de neumococo, la vacuna para 13 valente, por ejemplo, porque la 23 valente, como ustedes saben que es la más moderna, no es conjugada, ¿no? ¿Y cuál diferencia entre una vacuna conjugada y no conjugada? Que la conjugada logra niveles de inmunidad mucho mayores y de mucho más tiempo, más prolongados. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona a través de la unión, la combinación del antígeno, en el caso de la vacuna de neumococo, el polisacárido del neumococo, el polisacárido capsular, se une a una proteína, ¿no? En el laboratorio la unen a una proteína X y esta unión hace que incremente ya su inmunogenicidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una vacuna conjugada. Cuando la vacuna normal, el antígeno de la vacuna normal se une a una proteína extraña, una proteína transportadora, y esto hace que esta vacuna ya formada de esa manera, ¿no? Combinada, genere una mayor inmunidad. Entonces, la vacuna, por ejemplo, de neumococo, la 13 valente, sí es conjugada y logra niveles de inmunidad bastante importantes. La neumo 23 todavía no. Esa sí es una vacuna no conjugada. Tenemos también antígenos obtenidos por ingeniería genética, como el antígeno recombinante de la hepatitis B. Tenemos microorganismos muertos. Uno de ellos es la polio inactivada. Ese es otro tema importante también que todos tenemos que saber, ¿no? Ustedes saben que hasta hace unos años se utilizaba la vacuna de polio atenuada, ¿no? O sea, la APO, ¿no? Que en el Perú se usaba a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, vacuna de polio oral. En el mundo ya se ha eliminado, ya se ha, digamos, no se permite el uso de la vacuna de polio oral durante el primer año. ¿Por qué? Porque han aparecido casos de polio por la vacuna, porque esta vacuna de polio, el virus de polio no estaba inactivado, estaba solamente atenuado. Entonces eso crea riesgos de que esa vacuna pudiera provocar casos de enfermedad. Y ocurrió, ha venido ocurriendo en las últimas décadas, ha hecho que la OMS y la OPS, ¿no es cierto?, decidieran ese cambio. Por eso que uno de los cambios del esquema de vacunación es que la vacuna de polio ya no se usa la vacuna atenuada, sino se usa la vacuna inactivada. A los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses. Y la única vacuna que queda de polio para polio atenuada va a ser la última, que es el refuerzo de los 4 años. Por favor, acuérdense, porque puede ser pregunta de examen. O sea, la única vacuna de polio que se utiliza como polio atenuada es la oral, es la vacuna de refuerzo para 4 años. Todas las demás son polio inactivada intramuscular. Microorganismos vivos atenuados, polio oral, como he dicho, la fiebre amarilla, la triple vírica también es atenuado, sarampión, rubiola, paperas y la varicela. ¿Qué cosa es la cadena de frío? Es un sistema de conservación, ¿no es cierto? Un sistema de conservación para permitir el manejo, el transporte y la distribución adecuada y segura de estas vacunas. Sin un sistema de conservación como la cadena de frío, todo se pierde. Ustedes saben que no hay ninguna forma de saber cuando una vacuna está funcionando o no está funcionando. No hay forma. No hay forma. Simplemente es manteniendo la cadena de frío. Si esa cadena de frío no se mantuvo, por ejemplo, un apagón, si no hay un sistema adecuado para los casos de apagones en una ciudad, entonces resulta que si es que tenemos conservadas esas vacunas sin un sistema adecuado para esos casos de apagones, entonces va a haber horas en que estas vacunas están expuestas a temperaturas altas y probablemente muchas de ellas ya perdieron su efecto, ¿no es cierto? Y en ese caso, no vamos a poder saber si lo que estamos aplicando
¿Va a ser efectivo o no? O sea, fíjense, tremendo problema, ¿no? Entonces, por eso que es importante que la cadena de frío se cumpla y eso es parte de la supervisión a nivel internacional de nuestro sistema de vacunación. O sea, no podemos fallar la cadena de frío. Ciertas vacunas, por ejemplo, como la polio oral, el sarampión y la fiebre amarilla, son muy sensibles al calor. O sea, quiere decir que apenas falla la cadena de frío, se pierde y se eliminan. O sea, ya no funciona. En cambio, otras como la DPT, la polio inactivada, la hepatitis B, la gripe y hemófilos influenzas se inactivan más bien con la congelación. La vacuna se deben colocar en un refrigerador. Hay congeladores especiales para vacunas, como ustedes saben, no es cualquier refrigerador de casa, ¿no? Donde solamente se van a colocar estas y no se mezclan ni con muestras, ¿no? Muestras médicas o comida, por favor, ¿no? A veces eso es lo que perjudica, digamos, el mantenimiento de la cadena de frío. La mayoría de vacunas se mantienen generalmente entre 2 y 8 grados centígrados. Eso también es importante que ustedes sepan, ¿no? No todas, pero la mayoría de las vacunas, el rango de conservación es entre 2 y 8 grados centígrados. Recomendaciones antes de aplicar vacunas. Miren, esto es importante porque eso le compete a todos, ¿no? Todos vamos a trabajar, ustedes van a trabajar en su serum, van a tener seguramente que acompañar en la aplicación de vacunas a enfermería, al equipo, ¿no? El equipo de vacunaciones va todo el grupo, ¿no? Médico, enfermera, técnicos, todos van a la campaña de vacunación donde le vaya a tocar trabajar. Entonces tienen que saber todo esto, ¿no? Entonces siempre hay una lista de preguntas que hay que tener ahí como una lista de chequeo. Por ejemplo, preguntar a cada uno de las familias que van a recibir vacunas a sus niños si ha habido reacciones anafilácticas previas en vacunaciones anteriores, ¿no es cierto? Si hay una enfermedad febril aguda o grave o moderada en ese momento. Fíjese, la enfermedad febril aguda, grave o moderada, es la que impide la vacunación. Un resfrío común no es enfermedad grave o moderada. Por lo tanto, si el niño está resfriado, puede recibir su vacuna en ese momento, ¿ya? Entonces es importante que sepamos la diferencia. Solamente si el niño está con fiebre elevada, está haciendo una bronquitis aguda, una neumonía, obviamente que a ese niño no se le va a vacunar en ese momento. En caso de ser mujer, si es que está gestando, si se va a aplicar vacunas a mujeres ya de edad fértil, si se está gestando, tener cuidado con aquellas vacunas que pueden ser perjudiciales. Y otra pregunta, explicar sobre las reacciones adversas. Claro, esto es importante, ¿no? ¿Qué efectos adversos va a tener la vacuna X? Si va a haber dolor, si va a haber fiebre, de cuántos días de duración la fiebre, a cuánto va a llegar esa fiebre. O sea, toda la población tiene que saber eso cuando va a recibir una vacunación. Saber si alguna de esas personas que van a recibir vacunación o niños tienen enfermedades especiales, como por ejemplo inmunodeficiencia. Por ejemplo, son VIH positivos. Entonces ahí ya no se permiten muchas de las vacunas, sobre todo las vacunas con virus vivos, no están permitidos en pacientes VIH positivos. Miren, o sea, todo eso es importante saber. ¿Qué otra pregunta hay que hacer? Si es un paciente que está recibiendo tratamiento con corticoides, por decir, un niño con síndrome nefrótico. El niño con síndrome nefrótico por lo menos va a recibir corticoides durante 2 meses. Entonces, en ese tiempo, si tiene que recibir una vacuna, no puede recibirla, porque está en inmunodepresión durante todo el tiempo que está recibiendo corticoides sistémicos. Y así, niños con cáncer que están recibiendo antineoplásicos, también lo mismo, ¿no? Están inmunodeficientes y tener cuidado con las vacunas, sobre todo con virus vivos. Bueno, vamos a ver el siguiente diapositiva. Existen reacciones secundarias con las vacunas, al igual que con cualquier medicamento. O sea, recordar este concepto, ¿no? Todos los medicamentos van a tener efectos adversos, cualquiera. Entonces la vacuna también es un medicamento, ¿no? La vacuna también es un medicamento. Entonces, tener eso y informar de esa manera a la población, que no esperar que la vacuna no cause nada. Tiene que haber algún efecto adverso
como todas las vacunas. Las ventajas de la inmunización superan con mucho el riesgo de las reacciones adversas. Es el concepto que todo médico, todo personal de salud tiene que saber para poder transmitírselo a la población. Quiere decir que a pesar que sabemos que muchas de las vacunas van a causar fiebre, 2 días, 3 días, malestar, decaimiento, un poco de tos, un poco de resfrío, todo esto no es nada, no es nada comparado con las ventajas de disminuir el riesgo a adquirir ciertas infecciones. ¿No? Miren, qué importante que es eso, ¿no? Yo les puedo contar lo que sucede a veces con algunas familias, ¿no? Cuando van a la consulta y me dicen, doctor, mi niño no tiene ninguna vacuna, no tiene ninguna vacuna, ya su niño tiene pues 1 año, por ejemplo, ¿no? No tiene ninguna vacuna. Y fíjese que todavía no ha enfermado de nada. O sea, lo dice como si fuese un triunfo, ¿no? Mi niño no se ha enfermado de nada y no ha sido vacunado. O sea, en ese contexto, digamos, lo que nos está dando a entender es que las vacunas no son importantes. Y eso no es cierto, ¿no es cierto? El que no haya tenido vacunas es una suerte, ¿no? De 10 niños, probablemente uno o dos posiblemente no tengan infecciones durante unos años, pero después pueden tenerlas. Y el resto de los niños no vacunados van a enfermar porque así es, ¿no? La exposición agentes infecciosos es altísima durante los primeros años de vida, ¿no? Sean virus, bacterias, parásitos, etcétera, ¿no? Entonces, eso no hay que creérselo a nadie, ¿no? Que mi niño no ha sido vacunado y no ha necesitado nada y está muy sano, ¿no? Bueno, además debemos de tener en cuenta que hay eventos que pudieran suceder cuando se vacuna, pero que estos son solamente eventos asociados y que no existe una relación con la vacuna. Acá tenemos con respecto a la vacuna de polio. Ajá. A las enfermedades, ¿no? A la enfermedad, mejor dicho, el polio, ¿no? 1% de las infecciones tienen síntomas clínicos, pero 1 de cada 20 hospitalizados fallece y el 50% de los supervivientes quedan paralíticos. Fíjense, para que nos demos cuenta de lo que nos demos cuenta, digamos, la ventaja que significa vacunarse contra este tipo de enfermedades, ¿no? ¿Qué diferencia va a haber entre adquirir la infección y simplemente con la vacuna tener el efecto de la vacuna, el efecto adverso durante unos 2 o 3 días? Entonces, el ejemplo clave, por ejemplo, que estamos hablando aquí, con la polio, ¿no? En el caso de la polio, si una persona adquiere polio, un niño adquiere polio, el 1% de las infecciones tiene síntomas clínicos, pero uno de cada 20 hospitalizados fallecen. Y el 50% de los supervivientes, de los que quedan con la infección, quedan paralíticos de por vida. Esa es la complicación, esa es la consecuencia de adquirir la enfermedad de polio, ¿no? En cambio, los efectos secundarios de la vacuna son casos descritos de polio paralítica asociada a polio oral, que eso es lo que le estoy mencionando, digamos, hace un momento, ¿no es cierto? Por eso que la polio oral ya se ha dejado de lado y lo que ahora se pone es la polio inactivada, que no tiene ningún efecto. Miren, no efectos adversos con la vacuna polio inactivada. Y así podemos pasar hablando de difteria, de tétanos, tos convulsiva, hemófilo influenza, donde uno tiene que saber más o menos y correlacionar todo el daño que causa la enfermedad y las molestias mínimas que pueden ocasionar la vacuna al respecto, ¿no? Lo mismo con la parotiditis, rubiola, tuberculosis, fiebre amarilla, hepatitis B. Ahora, contraindicaciones de la vacunación, ¿no? Hemos dicho, algunas son contraindicaciones y otras que no lo son. Por ejemplo, ¿no? No son contraindicaciones absolutas. Uno, reacciones leves a dosis previas de triple, por ejemplo, ¿no? Como si en la zona de aplicación le apareció dolor, le apareció enrojecimiento e inflamación, con una fiebre menor de 40 grados. Eso no es contraindicación para volver a poner la siguiente dosis de triple, por ejemplo, ¿no? Segundo, enfermedad aguda benigna, un resfrío, ¿no es cierto? O una diarrea aguda, ¿no es cierto? Sin fiebre, no es impedimento para que el niño se vacune. ¿Ah? Mire, qué importante, ¿no? Porque la mayoría
Bueno, en muchos lugares hemos visto que cuando le toca vacunarse a un niño y está resfriado, ya no lo quieren vacunar. Y eso no es cierto, eso no debe ser así. 3. Niños con tratamiento antibiótico, no en la etapa aguda de la enfermedad. Si ese niño está con un tratamiento antibiótico por una faringitis, por una bronquitis, por una otitis media y no está en la fase aguda con la fiebre alta, puede ser vacunado, inclusive recibiendo antibióticos, ¿no? 4. Que la madre del niño vacunar esté embarazada o que el niño esté en contacto estrecho con gestantes. Tampoco es impedimento. La prematuridad, fíjense, el prematuro, aunque parezca mentira, sigue el mismo esquema de vacunación que los niños a término. O sea, no por ser prematuro vamos a dejar de vacunarlo. Niños que han tenido contacto reciente con un paciente con patología infecciosa, tampoco es impedimento para la vacunación. O sea, expuestos, ¿no? Pues, ¿no? Pacientes expuestos, perdón. Historia de alergia también, y así tenemos una lista grande, pero la más importante es la que hemos mencionado al inicio, fíjense, ¿no? Que es la que se da siempre. Siempre nos va a preguntar, se le va a preguntar a la mamá, señora, su niño está tosiendo, tenía flujo nasal, ha estado con un poquito de tos, no, no, no se vacuna, ¿no? Esto se refiere a los resfríos comunes, no son impedimento para la vacuna. Téngalo bien, bien en cuenta, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente. Estas son las contraindicaciones específicas de las vacunas sistémicas, ¿no es cierto? Ya eso sí, por ejemplo, reacciones anafilácticas que ha ocurrido a caso previo. Reacciones anafilácticas son con hipotensión, ¿no es cierto? Con hipotensión, con shock, ¿no? Cosas de ese tipo, sí, contraindican el uso nuevamente de la misma vacuna, ¿no? Para la polio oral dice infección por VIH o contacto familiar con una persona infectada por VIH. Tampoco se le pone la polio oral, que es una vacuna de polio atenuada, no se olviden, ¿no? La polio oral es un virus vivo atenuado. Por lo tanto, si es una persona inmunodeficiente, puede ocurrirle la enfermedad con más facilidad y así vamos a ir avanzando con las demás vacunas. Este es nuestro esquema de vacunación, que es parte de lo principal de esta clase, ¿no? Conocer cuál es el esquema de vacunación actual, ¿no es cierto? Este es el que se mantiene hasta ahora. Ha habido algunas pequeñas modificaciones en el 2024, el año pasado, que ahora vamos a mencionarlo, pero en general se mantiene el mismo esquema desde 2020. Vamos a hablar primero de la relación de todas las vacunas, empezando por la vacuna BCG, segundo, vacuna contra la hepatitis B, que esas son las dos vacunas que se ponen en el recién nacido, como ustedes saben. Un momentito voy a cargarlo. ¿Está? Ahora sí. La vacuna, decíamos BCG y la vacuna contra hepatitis B son las primeras vacunas que se le pone a todos los niños, ¿no? Digamos, en los recién nacidos. Luego tenemos la vacuna pentavalente, ¿no? La pentavalente, ya sabemos qué consiste la vacuna pentavalente. Consiste en la vacuna triple, DPT, ¿no? Difteria, pertussis, tétanos, más la vacuna hemófilos influenza tipo B, y a la vacuna de hepatitis B, ¿no es cierto? Esa es la vacuna pentavalente. Luego viene vacuna toxoide, diftotetano pediátrico, DI, ¿no? Difteria y tétanos, ya no incluye la pertusis. Luego vacuna contra hemófilos influenza tipo B, vacuna contra la poliomielitis oral o APO, así se le llama, APO, y la inyectable es la IPB, no se olviden, la IPB es las siglas de la inyectable y la APO en las siglas de la vacuna polio oral, que como ya les dije, ya solamente ha quedado relegada a la dosis que se aplica a los 4 años. El refuerzo de 4 años es la única polio oral que queda para aplicar. Todas las demás son polio inactivada, que es la IPB. Vacuna contra rotavirus, ¿no es cierto? Ya sabemos que se aplica a los 2 meses y a los 4 meses. La vacuna antineumocócica también a los 2 meses, a los 4 meses al año. Vacuna contra sarampión, papera rubiola, se pone al año de edad y al año y medio, ¿no? Vacuna contra sarampión y rubiola, vacuna contra varicela al año de edad,
hasta ahora se considera como dosis única, ¿no es cierto? Una sola dosis. Vacuna antiamarílica, ¿no es cierto? También vacuna contra difteria, pertussis, tétanos, DPT como refuerzo al año y medio, a los 4 años. Vacuna DT adulto, vacuna combinada DT para gestantes, vacuna contra el virus de papiloma humano para los púberes, no se olvide, y vacuna contra la influenza que se prolonga hasta la tercera edad, ¿no? Acá tenemos las edades para que recordemos, porque esto siempre se pregunta en los exámenes, ¿no? No se olviden. Entonces decimos, por ejemplo, ¿no? En el recién nacido, ¿cuáles son las vacunas que van? Vacuna BCG y vacuna de virus de hepatitis B, ¿no? Como una inscripción, digamos, ¿no? Segundo, tenemos la vacuna a los 2, a los 4 y a los 6, que es la vacuna pentavalente. No se olviden, pentavalente a los 2 meses, 4 meses, 6 meses. Esa pentavalente ya sabemos qué incluyen, ya hemos dicho. Luego viene la vacuna antipolio inactivada, que también forma parte de que va, digamos, va acompañando, digamos, no forma parte, sino va acompañando en las mismas fechas que la vacuna pentavalente, ¿no es cierto? O sea, la vacuna pentavalente se pone también el mismo día con la vacuna antipolio. Entonces, esta vacuna antipolio también la vamos a poner a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Como ustedes ven en este esquema, todavía no se había hecho el cambio de los 6 meses, ¿no? Todavía el de los 6 meses sigue apareciendo como polio oral. Fíjense bien, ¿no? Pero ya no, ya cambió el esquema, y la polio inactivada es la que se utiliza a los 2, a los 4 y a los 6. Inclusive al año y medio también. Al año y medio también la de refuerzo de polio, la que se pone es también la polio inactivada. ¿Ah? Tenemos la vacuna antineumocócica que se pone a los 2 meses, a los 4 meses y al año de edad también. Y tenemos la vacuna de rotavirus que se pone solamente a los 2 meses y a los 4 meses. La vacuna contra influenza que se empieza a poner a los 6 meses y a los 7 como una dosis especial dentro del primer año de vida, y después ya son las vacunas una por año. No se olviden, la vacuna influenza solamente en el primer año se pone 2 dosis en meses consecutivos, 6 meses, 7 meses. Y luego los demás años son una por año. Después tenemos la DT pediátrica, son refuerzos, virus hepatitis B y hemófilos influenza. Tenemos la vacuna antineumocócica que se pone a digamos, la tercera, sí, pero la tercera dosis, porque le hemos dicho que la vacuna antineumocócica se pone a los 2 meses y a los 4 meses. Esta sería la tercera dosis de vacuna antineumococo a los 12 meses, no se olviden. Es la tercera dosis al año de edad. Vacuna contra varicela, dosis única a los 12 meses. Vacuna SPR, hemos dicho, vacuna sarampión, papera rubiola. Sarampión, papera rubiola se pone a los 12 meses, a los 18 meses. A los 12 meses, a los 18 meses, el refuerzo. Vacuna antiamarílica, año 3 meses. Año 3 meses, vacuna antiamarílica o AMA, ¿no? Vacuna antipolio oral ya no se pone en la fecha que menciona acá, que es a los 18, se sigue poniendo la vacuna inactivada y quedaría ya el refuerzo de 4 años, también para la vacuna oral nomás. Vacuna contra influenza pediátrica ya se le va poniendo, digamos, a partir de los 12 meses para adelante, ya es una por año, como hemos dicho, ¿no? Entonces, 6 meses, 7 meses, un año, vacuna influenza, y de ahí en adelante, una por año. 2, 3, 4, 5 en adelante, ¿no? Y sobre todo los grupos de riesgo, ¿no? Vacuna EPT, primer refuerzo a los 18 meses. Esta de varicela no se está aplicando, ¿ya? Por si acaso, ahí dice 2 años, la vacuna se está considerando como vacuna única al año de edad. De varicela estamos refiriendo, ¿no? Vacuna contra influenza pediátrica, hemos dicho 2, 3, 4 años y los años sucesivos también. Vacuna triple refuerzo a los 4 años.
¿no? Segundo refuerzo a los 4 años. Y la vacuna antipolio oral, segundo refuerzo a los 4 años, es la oral. Ahí sí se sigue poniendo, a partir del año pasado, ¿no es cierto? Es la que vacuna de polio oral que queda únicamente en el segundo refuerzo a los 4 años. ¿No? Bien claro, ¿eh? Bien claro está todo esto para que no tengamos confusión. Esto después ustedes lo van a revisar, no es parte del esquema para nosotros, ¿no? Solo estamos hablando de los primeros años, ustedes después lo revisan, lo mismo del adulto, también ustedes lo van a revisar después, y del adulto mayor también. Lo mismo que para la gestante también. Ahora, fíjense, esto es importante. Yo quiero que esto lo tengan el concepto también sobre este punto. Lo que se llama brechas de inmunizaciones. Pregunta de examen casi seguro, ¿no? Brecha de inmunización, ¿a qué se refiere? Se refiere que ciertos eventos que han ido ocurriendo, como por ejemplo la pandemia de COVID-19, ha provocado que miles y millones de niños en todo el mundo hayan dejado de recibir sus vacunaciones. Si ustedes saben, pues ya ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Las vacunaciones están a cargo de los niveles de atención primaria. Eso no lo ponen los hospitales, ¿no? Lo ponen los niveles de atención primaria, o sea, los centros de salud, las postas de salud, ¿no es cierto? Y esos establecimientos de salud son los que se paralizaron, dejaron de funcionar durante todos estos meses de pandemia, ¿no? Si bien es cierto, no fue más de un año, porque después ya se fueron normalizando. En todo ese tiempo, en todo ese tiempo, se dejaron de vacunar miles y miles de niños en el Perú. Uf, es una brecha que todavía no se cubre. Fíjense, estamos ahora en 2025, ya han pasado cuántos años, son como 5 años, y todavía no hemos podido completar de cubrir la brecha que se dejó de vacunar en aquel entonces, ¿no? Es una brecha grande, muy grande, que es muy complicado para poder cubrir, ¿no? Y eso nos echa a perder nuestras coberturas de vacunación, efectivamente. A ver, ¿qué nos dice acá esta diapositiva, no? Los servicios de vacunación en el país se han visto afectados durante la pandemia, obvio. Servicios de vacunación disminuidos o con horas de atención limitadas por medidas de bioseguridad que establecen atención por horas programadas. Desplazamiento del personal, por supuesto, también. Los personales tuvieron que ser cambiados. ¿Se acuerdan ustedes que los personales de tercera edad, ¿no es cierto?, o de mayor riesgo, tuvieron que salir? Todas las personas, digamos, de mayor riesgo, más de 50 años, tuvieron que salir, ¿no? Tuvieron que salir de los establecimientos de salud porque estaban en riesgo, ¿no? Entonces, ese personal en riesgo dejó espacios donde no podían ser cubiertos. Entonces, ¿quién vacunaba? No había quien vacunara. Y el paciente, cuando iba con sospecha de COVID, también provocaba, sí, efectivamente, que los establecimientos de salud dejen de funcionar por el temor al contagio. Todo eso llevó a una caída tremenda de las coberturas de vacunación. Esto entonces, esta pandemia COVID-19 ocasionó disminución de las coberturas debido a las medidas de control implementadas por el gobierno para la contención de los casos. Uno de los grandes riesgos principal de tener bajas coberturas es la ocurrencia de casos y brotes de enfermedades. Ahí viene el asunto. Entonces, a eso íbamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando existen bajas coberturas de vacunación? Ahí van a aparecer infecciones que ya se habían logrado erradicar por un tiempo, ¿no? Como por ejemplo ocurrió, ¿se acuerdan ustedes de algún caso de difteria? Seguramente ustedes han escuchado por la televisión en los últimos años aparición de casos de difteria. Bueno, esta difteria no aparecía hace muchos, muchos años. Yo diría que por lo menos serán pues unos 30 años que casi no había ningún caso de difteria en todo el país. Sin embargo, cuando llegó el COVID-19, empezaron a aparecer en distintas partes del Perú casos de difteria. ¿Por qué? Porque las coberturas de vacunación empezaron a fallar, ¿no? Entonces, no se olviden, eso es importante.
provocan complicaciones con reaparición o resurgimiento de enfermedades que ya estaban controladas. La brecha de niños y niñas en menores de 12 meses y un año, en 6 vacunas del Esquema Nacional de Vacunación, ha sido más o menos, fíjense, 615.602 dosis que deben aplicarse para proteger y evitar que enfermen. O sea que más o menos hubieron casi más de medio millón de niños que no se pudieron vacunar adecuadamente en nuestro país nada más. Estamos hablando de nuestro país solamente. ¿Qué será en todo el mundo, no? Fíjense qué importante, qué problema que ocasionó esta pandemia del COVID-19. Los esquemas de vacunación, incluye también esta clase cuáles eran los esquemas de vacunación contra el COVID-19. ¿Ya? Ya pasó esto, pero de todas maneras lo vamos a mencionar, ¿no? Las niñas y niños de 6 meses a 4 años, primera dosis con Moderna pediátrica, sería una de las vacunas, como ustedes saben, en el día 0, a empezar. Y segunda dosis con Moderna pediátrica en el día 28, o sea, un mes después, prácticamente, 4 semanas después. Niñas y niños de 5 a 11 años, de 5 a 11 años, primera dosis con la vacuna Pfizer, esa era una de las vacunas, en el día 0, o sea, primera dosis. Segunda dosis será con la vacuna Pfizer también en el día 21, o sea, 21 días después. Y la tercera dosis se realizaba también con la vacuna Pfizer 5 meses después de aplicada la segunda dosis, ¿no? Ese era el esquema para la vacunación para COVID-19. Y los adolescentes de 12 a 17 años, la primera dosis era vacuna Pfizer día 0, segunda dosis vacuna Pfizer día 21 y tercera dosis con vacuna Pfizer 5 meses después de la segunda dosis. Y si el adolescente tenía comorbilidades como por ejemplo obesidad, por ejemplo que sea asma bronquial, por ejemplo diabetes, etcétera, la aplicación de la tercera dosis sería 3 meses después de la segunda. En mayores de 18 años, si te vacunan con Sinopharm, que será otra de las vacunas, ¿no? Primera dosis día 0, segunda dosis con Sinopharm día 21, y la tercera dosis con la AstraZeneca o Pfizer 3 meses después de la aplicación de la segunda dosis. Todos esos son los esquemas, fíjense que han existido, ya no se están aplicando obviamente porque ya no se necesitan. Si te vacunan con Pfizer, primera dosis día 0, segunda dosis será con Pfizer día 21 y la tercera dosis con AstraZeneca o Pfizer, de acuerdo a la disponibilidad. O sea, eran varios tipos de vacunas, unas mejores que otras. Si te vacunan con AstraZeneca, que es una de las vacunas, primera dosis día 0, segunda dosis AstraZeneca día 28 y la tercera dosis con Pfizer 3 meses después de la segunda dosis. Un dato importante, ¿no? Puedes recibir la aplicación de tu cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19 si tienes 18 años o más y 5 meses desde tu tercera dosis. Si tienes 60 años o más y 4 meses desde tu tercera dosis. Si eres paciente inmunosuprimido, ¿no es cierto? Todos estamos hablando de pacientes para la cuarta dosis, ¿eh? Si eres paciente inmunosuprimido y tienes 5 meses desde tu tercera dosis, si tienes 18 años o más, presentas alguna comorbilidad y 5 meses desde tu tercera dosis, o si eres integrante de un colegio profesional de salud, ¿no es cierto? Eres un médico, por ejemplo, y tienes 5 meses de tu tercera dosis. Si por algún motivo no pudiste vacunarte con tu segunda o tercera dosis, según la fecha anotada en tu carnet, puedes acudir al centro de vacunación más cercano para que te apliquen tu dosis pendiente. Actualmente en el Perú se han aplicado, digamos, las vacunas de laboratorio Pfizer, Sinopharm, que eran las vacunas chinas, ¿no es cierto? La AstraZeneca y la Moderna. Esta es la información que hemos tenido con relación a la pandemia de COVID-19. Bien, entonces ya saben, por favor, chicos, acá terminamos. Este es todo lo referente a la clase de inmunizaciones. Hay cosas importantes que yo quiero que recuerden porque van a ser preguntas de examen. Los cambios que ha habido en el esquema, también por favor revísenlo bien. Entonces queda pendiente, chicos, por favor,
los que han faltado a la clase para ya poder tenerlo en cuenta en la lista, ¿ya? Ya nos vemos entonces, gracias. Muchas gracias, doctor. Listo.